La protinina es un fármaco que pertenece a la familia de los antifibrinolíticos, también conocidos como los antihemorrágicos, es decir, farmacología que evita la disolución de coágulos y minimiza el riesgo de sangrado. Aquí podemos encontrar la estructura y nomenclatura química de la aprotinina, el cual también tenemos que decir que la aprotinina actualmente es un fármaco en desuso, ya no se suele apenas utilizar, aunque siempre lo encontraremos dentro de las áreas quirúrgicas o de cirugía mayor. Las indicaciones más habituales de la aprotinina suelen ser en cirugías mayores donde hay una alta probabilidad de sangrado o de requerimiento de transfusiones de sangre. Por ejemplo, una de las cirugías donde más se suele utilizar la aprotinina suele ser en los bypass cardíacos, así también como los bypass coronarios, tanto en la propia intervención como en la profilaxis antihemorrágica o antifibrinolítica. La protinina está totalmente contraindicada en la propia alergia al fármaco de la aprotinina, en la presencia de inmunoglobulinas de tipo G específicas para la aprotinina, puesto que si nosotros administramos la aprotinina en un organismo donde se han desarrollado IgGs específicas para ese fármaco, los anticuerpos van a atacar al fármaco y lo van a destruir, lo van a reconocer como extraño. Así como también la aprotinina no se debe utilizar en antecedentes de 12 meses, es decir, en intervenciones donde en menos de un año se ha utilizado la aprotinina, aunque haya sido de forma muy leve, por el desarrollo de anticuerpos específicos, es decir, de inmunoglobulinas de tipo G específicas para la aprotinina. Así como también deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la aprotinina. Por ejemplo, siempre realizar un estudio previo de si existen o no inmunoglobulinas de tipo G específicas para la aprotinina. Así nos evitamos la aparición de hipersensibilidades o de desarrollo de alergias. También se requiere una pequeña dosis de prueba antes de administrar al paciente la aprotinina. Lo mismo para descartar la aparición o prevención de aparición de alergias. Siempre recordar que la aprotinina, al utilizarse en áreas quirúrgicas y de cirugía mayor, siempre deberemos de tener al lado el carro de parada y tener siempre al paciente intubado, es decir, conectado a una vía aérea artificial. También recordar que la aprotinina, debido a sus efectos antifibrinolíticos y antihemorrágicos, es muy importante tener al paciente bien anticoagulado. Mucho cuidado con los pacientes que toman anticoagulantes, por ejemplo, con el Sintrom o con la warfarina. También la aprotinina es un fármaco que puede causar alteraciones renales, como por ejemplo la propia insuficiencia renal. Y por último, decir que la aprotinina, muy importante tenerla en cuenta cuando aparece una alergia propia al medicamento, donde se cesará rápidamente la administración del mismo y se aplicarán medidas de soporte vital avanzado. El mecanismo de acción de la aprotinina es un tanto complejo, pero en primer lugar debemos saber que la aprotinina es un
polipéptido, es decir, no llega a ser una proteína tridimensional completa. Está formada la aprotinina por una cadena de aproximadamente unos 58 aminoácidos. El mecanismo de acción de la proteína se basa en que es un inhibidor de las proteasas. Las enzimas proteasas son las encargadas de disolver un coágulo o trombo que se haya podido formar en el torrente circulatorio. Por ejemplo, la aprotinina inhibe a las proteasas como son la tripsina, la plasmina y las dos formas de la enzima calicreína. Las vías de administración más usuales de la protinina suele ser la vía intravenosa, pero muy importante, de tipo venosa central. No vale una vía parenteral periférica, tiene que ser un acceso vascular central, que puede ser tanto de tipo yugular como de tipo subclavio o de tipo femoral. La dosis más habitual de aprotinina suele ser estandarizada, es decir, no varía, sigue un protocolo riguroso para la administración de la misma. Usualmente la aprotinina comienza con una dosis de administración de prueba para saber si el paciente tolera la aprotinina o para observar si aparecen signos de hipersensibilidad o alergia a la misma, por ejemplo, por la presencia de inmunoglobulinas de tipo G específicas para la aprotinina. La dosis de prueba usualmente suelen ser 10.000 unidades inhibitorias de calicreína, que si tras 10 minutos observamos que el paciente no presenta ningún signo de reacción adversa y que tolera bien la aprotinina, pasamos a la dosis de inicio, es decir, la primera dosis terapéutica que se suele administrar tras la inducción anestésica y unos minutos antes de la incisión en el esternón, es decir, la esternotomía. La dosis de inicio suele ser entre 1 y 2 millones de unidades inhibitorias de calicreína, a pasar en 20 o 30 minutos en perfusión lenta, tanto por jeringa como por bomba de perfusión. Y también deberemos de adicionar otros 1 o 2 millones de unidades inhibitorias de calicreína al paciente en el sistema artificial corazón-pulmón al cual conectamos al paciente. Y finalmente nos pasamos a la perfusión como tal a utilizar durante el tiempo que dure la intervención quirúrgica de tipo mayor. La perfusión, tanto en jeringa o por bomba de aprotinina de mantenimiento, suele ser entre 250.000 o 500.000 unidades inhibitorias de calicreína que se van administrando alrededor de lo que dure la intervención quirúrgica. Y muy importante, no sobrepasar los 7 millones de unidades inhibitorias de calicreína. Actualmente no existen estudios suficientes y evidencia científica que nos demuestre que exista una compatibilidad e incompatibilidad de la protinina con el resto de la farmacología existente. Así que es muy importante administrar la protinina en solitario, por ejemplo, utilizando una sola luz de la vía central del acceso vascular de tipo central para su administración. Siempre recordando que la protinina se suele presentar en viales que en 50 mililitros contienen medio millón de unidades inhibitorias de calicreína. Desde su uso
en las primeras cirugías mayores de tipo cardíacas o coronarias, la protinina siempre ha presentado el mayor efecto adverso, que es la propia alergia al fármaco, así como el desarrollo de un sistema inmune, las inmunoglobulinas de tipo G específicas para la aprotinina, que destruyen al propio fármaco en su acción de inhibición de las proteasas presentes en el torrente sanguíneo. Pero también la aprotinina puede causar otros efectos adversos que también deberemos de tener en cuenta, como por ejemplo la posibilidad de desarrollar paradas cardiorrespiratorias, donde tendremos que tener en cuenta un soporte vital avanzado prioritario. También puede causar coagulopatías. Recordamos que la protinina es un antifibrinolítico y un antihemorrágico, interviene en los procesos de coagulación. También puede provocar infartos agudos de miocardio e insuficiencias cardíacas. Al ser un fármaco que promueve la eliminación de los disolventes de los coágulos, puede haber riesgo de trombosis y de embolias, así como también puede haber riesgo de una insuficiencia renal o alteración renal. Finalmente, nos queda decir que no hay evidencia suficiente del efecto de la protinina en pacientes embarazadas, en gestantes y durante la lactancia. Pero los pocos estudios que se han realizado han demostrado que la protinina en la gestación y en la lactancia tiene categoría B, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el riesgo-beneficio de su administración a la paciente gestante o durante la lactancia. Y finalmente decimos que la protinina es un fármaco que no se ha demostrado que se dialice por las técnicas continuas de reemplazo renal. Así que mucho cuidado en pacientes que estén en dialización. Y siempre recordando que deberemos de tener cerca un soporte vital avanzado o un carro de parada por si se desarrolla una alergia al propio fármaco de la aprotinina.